Gracias, en primer lugar, a la Comunidad de Madrid y a la Universidad Politécnica por darme la oportunidad de intervenir en esta jornada sobre la Unión Europea. Yo voy a referirme en mi intervención a las posibilidades laborales que plantea la Unión Europea y al régimen aplicable al personal en el seno de la Unión. Ya en la sesión de intervención se ha hecho referencia al interés que reviste el trabajo en la Unión Europea, un interés del que yo mismo pues, he podido experimentar. Durante 18 años trabajé como funcionario en la Secretaría General del Consejo y en ese mundo como decía Francisco Fonseca en su intervención, multicultural, multinacional, multilingüístico, me encontré realmente un gran grado de satisfacción. En la Unión Europea trabajan en la actualidad no esos 46.347 personas a las que se hace referencia este año en el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión fija cada año la plantilla de efectivos de la Unión. Evidentemente, hay una cantidad algo menor de personas trabajando en estos momentos en las instituciones, puesto que hay puestos vacantes, y de ahí la convocatoria, por ejemplo, que se hace en la actualidad. La mayor parte del personal al servicio de la Unión desempeña su actividad en la Comisión Europea. Aquí lo vemos en esta diapositiva, un 54% del total de los efectivos, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que es en la Comisión Europea donde se gestionan las políticas de la Unión, y es en la gestión de las políticas de la Unión que requiere un número considerable de efectivos. A continuación, el Parlamento Europeo, con un 14% aproximadamente del total. En tercer lugar, el Consejo Europeo y el Consejo con un 7%. Y a mayor distancia ya el Tribunal de Justicia, un 4%. El Tribunal de Cuentas y el Comité Económico y Social con un 2% en cada caso, y el Comité de las Regiones con un 1%. También ese nuevo órgano creado ahora hace ya 2 años, se puso en marcha en diciembre de 2010, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que cuenta con un 4% del total de los efectivos. Hay que decir que no todas estas personas que trabajan al servicio de la Unión tienen la calidad de funcionarios, sino que ese personal tiene diferentes estatus. El estatus, digamos, más desarrollado, más profundo, es efectivamente el de funcionarios, y a él me referiré básicamente en mi intervención, pero también son muy numerosos, concretamente los llamados agentes temporales. Antes decía, por ejemplo, que en la Comisión Europea es donde es más numeroso el personal al servicio de la Unión, y en la Comisión Europea pues son muy numerosos los agentes temporales. ¿Por qué? Porque para la gestión de los programas y las políticas comunitarias, o los programas dentro de las políticas, tienden más bien a contratarse agentes temporales, puesto que esos programas tienen una duración temporal y para ello también se contrata personal que gestione esos programas. Lo que ocurre es que, de la misma manera que los programas tienden a prorrogarse con igual o similar contenido, igual o similar denominación, en ese sentido también se prorrogan o tienden a prorrogarse los contratos de los agentes temporales, y cuando esa prórroga tiene lugar por una segunda vez, esa prórroga se hace ya con carácter indefinido, y a partir de ese momento, en casi nada se difiere el régimen aplicable a los agentes temporales del régimen aplicable a los funcionarios. Otro tipo de personal son los llamados agentes contractuales. Se les recluta para actividades de tipo manual o administrativo, y el personal eventual,
contratado por periodos de tiempo bastante limitados. Imaginémonos, por ejemplo, las delegaciones de la Unión en terceros países pues requieren contratar personal local, personal de ese país, y en ese caso se les recluta con esta denominación. Todo este personal, funcionarios, agentes temporales, agentes contractuales, personal eventual, son los que aparecen incluidos en la diapositiva que he mostrado anteriormente y que reúne la totalidad del personal trabajando al servicio de la Unión. Pero hay todavía otras personas que también colaboran y desempeñan su actividad durante periodos de tiempo limitados al servicio de la Unión. En primer lugar, los funcionarios de los Estados miembros que durante periodos limitados de tiempo son enviados en comisión de servicio para trabajar al servicio de la Unión, los llamados expertos nacionales destacados, conocen con la terminología ENDs, funcionarios nacionales que durante un periodo de entre 2 y 4 años se envían a las instituciones de la Unión y colaboran con la Unión en el ámbito de actividad que se haya previsto. También existen los llamados expertos nacionales destacados sin coste, en el sentido de que los anteriores, cuando son enviados a las instituciones, el Estado miembro continúa pagando su sueldo nacional y las instituciones pagan unas dietas que asimilan su retribución a la de los funcionarios de un nivel similar. En el caso de los llamados END sin coste, son los Estados miembros quienes pagan la totalidad del salario nacional y dietas. Existen también los llamados expertos nacionales destacados en formación profesional. En este caso se trata del envío a Bruselas por un periodo de tiempo más corto, entre 4 y 6 meses, para realizar un trabajo también específico, pero que tiene ya más de colaboración limitada y de formación personal, o de completar la formación personal, que de trabajar realmente al servicio de la Unión como los expertos nacionales destacados. Incluso la figura de los llamados, en términos coloquiales, Erasmus funcionarios, que durante un periodo de tiempo todavía más limitado, 2 semanas, son enviados a Bruselas por los Estados miembros para completar su formación o tener un conocimiento directo de las instituciones. Una naturaleza diferente tiene el llamado programa TAIES, un programa que desarrolla la Comisión Europea en colaboración con países candidatos y países de la vecindad europea, sea de la vecindad del este o de la vecindad del sur, y que va dirigido a mejorar la estructura administrativa de esos países, teniendo en cuenta su futura adhesión a la Unión, si se trata de países candidatos, o sus especiales relaciones con la Unión Europea, si se trata de países de la vecindad europea. Pues bien, en el marco de este programa TAIES, lo que se hace es el envío de funcionarios de los Estados miembros a esos países candidatos o países de la vecindad, para facilitarles la mejora de sus estructuras administrativas y su aproximación a los esquemas y a los estándares europeos. Esos funcionarios, en este caso, son pagados o financiados en el marco de este programa por la Comisión Europea. Y todavía un tercer pequeño bloque de personas que también en un determinado periodo de tiempo colaboran con las instituciones, como son los becarios, en el sentido de que todas las instituciones, pero principalmente la Comisión Europea, convocan cada año un programa de becas para universitarios de los Estados miembros e incluso de algunos países terceros, como son los otros países miembros del Espacio Económico Europeo, Noruega, Islandia, Liechtenstein o algunos países de la vecindad europea igualmente, y cuyos jóvenes pueden acudir a la realización de estos periodos de becas. Y todavía con un carácter más específico, el programa llamado de jóvenes expertos en países de desarrollo, jóvenes de los Estados miembros
que son enviados por un periodo de tiempo también limitado a delegaciones de la Unión Europea en países en vías de desarrollo, para que durante el periodo de tiempo en el que se encuentran esas delegaciones colaboren con los trabajos de la delegación en actividades propias del ámbito de la política de cooperación al desarrollo. Una diapositiva específica sobre el tema de los becarios, puesto que puede tener interés para alguno de ustedes. La Comisión Europea, sobre todo, convoca un número considerable de becas 2 veces al año, lo que se denomina los stage en la Comisión Europea, por un periodo de 5 meses. El procedimiento de selección es en 2 fases, una primera preselección en la que se tiene en cuenta el currículum de los candidatos a través de los datos o la información que han facilitado a la Comisión Europea, y en esa preselección da lugar a la elaboración de lo que se conoce un libro azul simplemente por sus tapas, en el que figuran más o menos un 200% del número previsible de becarios que se van a seleccionar finalmente. Ese libro azul se circula luego, en el caso de la Comisión Europea, por las diferentes direcciones generales de la Comisión, para que las direcciones generales seleccionen dentro del libro azul candidatos de manera definitiva. Cuando yo hablo de este tema, siempre menciono, y así aparece en la diapositiva que les estoy mostrando, que cuando alguien un candidato figura ya en ese libro azul, es decir, ha superado la preselección, resulta oportuno que lleve a cabo lo que llamaría una actitud proactiva, en el sentido de vender, entre comillas, su candidatura en aquellas direcciones generales en las que estuviera interesado, entendiendo por tal, en definitiva, pues contactar, sea por vía email, sea por vía telefónica, sea incluso de manera personal, con los servicios correspondientes. Imaginémonos que alguien tiene interés en trabajar en el ámbito de la competencia, pues bien, en este sentido, contactar la Dirección General de Competencia de la Comisión, dar a conocer que se está ya se ha sido preseleccionado, se figura en el libro azul, y se tiene muchísimo interés en trabajar en esa dirección general durante el periodo de 5 meses previsto como becario, para facilitar esa selección definitiva. Las otras instituciones y órganos de la Unión convocan también becas para selección de personal de estas características, con características diferentes, aunque en un número menor al que selecciona la Comisión Europea. Y ahora ya una referencia al régimen aplicable al personal al servicio de la Unión, concretamente a los funcionarios, aunque todo lo que yo mencione en relación con los funcionarios es también de aplicación a los agentes temporales, con la salvedad, como decía al principio, de la temporalidad de estos últimos. A los funcionarios, y es en todo caso el régimen que interesa, puesto que si tenemos en cuenta la convocatoria que acaba de realizarse, la convocatoria es para el reclutamiento de funcionarios, a los funcionarios se les aplica desde el año 68 un reglamento en el que se incluye lo que se denomina el Estatuto Único de los Funcionarios. Un estatuto que sigue siendo actualmente de aplicación, aunque ha sido sometido a multitud de modificaciones ulteriores. Concretamente, todos los años es objeto de modificación, aunque solo sea, y es importante, para modificar el nivel salarial, adaptar el salario cada año. Pero son otras muchas las modificaciones que han tenido y que tienen lugar. Concretamente, una reforma importante del Estatuto tuvo lugar en el año 2004, para llevar a cabo una modernización del régimen aplicable a los funcionarios.
y uno de los aspectos importantes de los cambios entonces introducidos fue el establecimiento de un nuevo régimen de carreras administrativas o de categorías administrativas. Hasta entonces, hasta el año 2004, y quizá alguno de ustedes habría oído hablar en su momento de ello, existían 4 categorías diferentes, 4 categorías que tenían el carácter de categorías estanco, conocidas por las primeras letras del abecedario, categoría A, B, C y D. La categoría A era la categoría superior, la categoría D la categoría inferior. Incluso había una categoría de una naturaleza diferente, la llamada categoría LA, que englobaba lo que se conoce el cuadro lingüístico de la Unión. En la Unión, todas las lenguas de los Estados miembros son lenguas oficiales e incluso lenguas de trabajo de la Unión, lo cual hace que en una Unión actual de 27 Estados miembros existan nada menos que 23 lenguas diferentes. Entonces esto hace que la Unión cuente con un verdadero ejército de traductores, intérpretes, los llamados también juristas lingüistas, que justificaron en su momento la existencia de una categoría específica de funcionarios para englobar a todas esas personas, la categoría LA. L por lingüistas, evidentemente, y A porque se equiparaba a la categoría A, la categoría superior. Sin embargo, esas categorías, como he dicho, eran categorías estanco en el sentido de que se era promocionado en función de la calidad de cada uno dentro de cada categoría, pero no se podía pasar de una categoría a la categoría superior como no fuera a través de la superación de un nuevo concurso, es decir, que alguien que hubiera ingresado en la categoría B no podría ascender desde el grado inferior B5 hasta el grado superior B1, pero no pasar a la categoría superior, la categoría A. Esto motivó uno de los cambios importantes introducidos en el año 2004 con el establecimiento de un nuevo sistema de carreras y un nuevo sistema de categorías donde se establecieron dos únicas categorías, la categoría o llamada función de administradores y la de asistentes. Los administradores, a la que corresponden las funciones de dirección, concepción, estudio, y para cuyo acceso se requiere nivel universitario o formación profesional equivalente, la función de asistentes, a la que corresponden funciones de aplicación, ejecución o técnica, y para cuyo acceso se requiere una formación de nivel de enseñanza secundaria. Pero lo más característico era que estas categorías o funciones aparecen incluidas en una única escala de grados que van desde el grado 1 hasta el grado 16 y imbricadas en dichos grados. Aquí, como no sé si se verá esta diapositiva, probablemente de manera difícil, pero vemos que los grados van desde el grado 1 hasta el grado 16, el 1 inferior, el 16 el superior. A la función de asistente le corresponden los grados 1 hasta el grado 11, a la función de administradores desde el grado 5 hasta el grado 16, pero desde el grado 5 hasta el grado 11 confluyen la función de asistente y la función de administrador. Es decir, cuando alguien supera una posición, ahora sabemos, ya se ha explicado, que se han convocado concursos para el reclutamiento de administradores en los grados AD5 y AD7, hay administradores con grados muy superiores al de estos administradores. Cada grado aparece subdividido en bienios, que viene a ser algo similar a los trienios en España, pero con una diferencia importante, que estos bienios tienen una entidad económica algo mayor que los trienios en nuestro país. Desde el grado 9 hasta el grado 14 vemos aquí que les corresponde el puesto de jefe de unidad o de jefe de división según las diferentes instituciones.
a los puestos AD 14 y 15, el puesto importante de director, a los puestos 15 y 16, el todavía más importante, de director general. Pero volviendo a la situación del régimen aplicable, la reforma del Estatuto del año 2004 fue importante, por tanto, ya digo, uno de sus aspectos más destacados, este establecimiento de nuevo sistema de carreras. Hubo otras modificaciones y, ulteriormente, sin que haya sido una reforma del Estatuto en sí, pero sí conviene mencionar las reformas importantes que tuvieron lugar hace ahora 2 años, en 2010, en el procedimiento de selección de funcionarios y que se refleja en el contenido de la exposición que acabamos de escuchar de Ulrike Mangold. El objetivo de esa reforma del procedimiento de selección fue, en primer lugar, abreviar los procesos de selección. Anteriormente se demoraban muchísimo en el tiempo, y cuando digo muchísimo quiero decir desde el día de la publicación hasta el día del establecimiento de la lista de reserva, podían quizá llegar a pasar hasta 2 años. Ahora se trata de que el proceso de selección tenga una duración menor de 1 año. Por otro lado, y a efecto de la previsibilidad en los procesos de selección, prever convocatorias anuales, y así vemos, y también se ha mencionado ya en la exposición anterior, cada año tiene lugar una convocatoria para el reclutamiento de administradores, que se lleva a cabo en esta época del año. La convocatoria del año pasado se llevó a cabo el 16 de marzo, este año se ha publicado el 15 de marzo, es decir, a mediados de marzo, y yo diría, sobre todo, dentro de esta reforma del proceso de selección, lo que se ha querido ha sido poner el énfasis para la selección en las competencias y habilidades de los candidatos frente a la situación anterior en la que primaban los conocimientos. Una reforma específica del Estatuto tuvo lugar también en el año 2010 y vino motivada por la creación de ese órgano al que antes he hecho referencia al presentar la diapositiva con los efectivos globales de personal, la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior es una de las decisiones del Tratado de Lisboa, con la novedad desde el punto de vista de personal de incluir una composición en términos de personal tripartita. El Servicio Europeo de Acción Exterior se compone con personal procedente de la Comisión Europea, personal procedente de la Secretaría General del Consejo y la gran novedad, personal procedente de los servicios exteriores de los Estados miembros. Pues bien, esa novedad, entre otras razones, motivó el que fuera necesaria una modificación del Estatuto para posibilitar dicha composición. Finalmente, en la actualidad está sobre la mesa del Consejo una nueva propuesta de reforma del Estatuto, y las reformas a las que aludo tienen carácter general, global, que en este caso viene motivada básicamente por las actuales restricciones presupuestarias, que no solo afectan a los Estados miembros, sino que también afectan a las instituciones de la Unión, y de manera más específica por el hecho de que a finales de este año vence la vigencia de lo que se llama el método de adaptación de salarios de los funcionarios, un sistema establecido, si no me equivoco, hace ya 20 años, por una duración de 10 años, por el cual se estableció un mecanismo de modificación de los salarios de los funcionarios de manera automática, vinculada a la modificación de los salarios de los funcionarios de los Estados miembros en una serie de Estados miembros y a la variación del coste de la vida en Bélgica. Un sistema automático, puesto que bastaba con tomar los datos de Eurostat de esa modificación de salarios nacionales y esa modificación del índice del coste de la vida para que se adaptara automáticamente el salario de los funcionarios. Ese régimen, ese método de adaptación se prorrogó hace 10 años, vence en la actualidad y se plantea la necesidad de un nuevo método, en su caso, de adaptación de los salarios de los funcionarios. Hay que decir, o al menos en mi opinión, que la existencia
ese método, como se le conoce en la Unión, ha posibilitado lo que yo llamaría la paz social en el seno de la Unión entre personal y instituciones. Unas referencias de carácter general en relación con el acceso al funcionariado, aunque la mayoría de las cosas que podría decir ya las ha mencionado Ulrike Mangold en la intervención anterior. Cuando hablamos de acceso al funcionariado, hablamos de selección por la vía del concurso. Esta es la única vía de acceso al funcionariado. Hay una excepción para los funcionarios de grado superior, el grado AD15 y AD16, correspondiente al director general. Normalmente se accede a esos grados por promoción interna y, por tanto, quien accede a esos grados por promoción interna en su día supera un concurso, pero también excepcionalmente se puede ser reclutado directamente desde el exterior y acceder a esos grados por esa vía. Esto ocurre normalmente cuando tienen lugar ampliaciones de la Unión para posibilitar el acceso de nacionales de esos Estados miembros a estos puestos de alto nivel, pero ya digo, el sistema normal es la promoción interna. Los concursos, por tanto, pueden ser para el reclutamiento de generalistas, son los más numerosos, y un ejemplo es el que acaba de ser convocado, o en ocasiones también para el reclutamiento de especialistas, lingüistas, científicos o personal de grados no en la base AD5, AD7 o en el grado asistentes AST1, AST2, sino excepcionalmente para reclutamiento de personal en otros grados superiores cuando la vacante existente, ya digo, excepcionalmente no pudiera cubrirse por otras vías. Algunas características de los concursos de la Unión. Una primera, y que diferencia notablemente el régimen de selección de funcionarios en la Unión respecto al régimen de oposiciones, por ejemplo, en España. Cuando en España alguien tiene vocación por el servicio público y, por tanto, se plantea el acceso al mismo a través de también la única vía, la superación de unas oposiciones, decide a qué oposición se va a presentar, y cuando esa oposición se publica en el Boletín Oficial del Estado, inmediatamente se acude no al articulado del texto de la orden ministerial, sino al anejo, donde viene el temario de la oposición, puesto que se es consciente que la actividad sucesiva del candidato va a ser enclaustrarse durante 1 o 2 años para estudiar ese temario, sabiendo que si se conoce el temario, si se domina el temario, se tendrán grandes oportunidades de superar la oposición; si no se conoce, no se tendrá ninguna. En el caso de la Unión Europea, la situación es diferente. En la convocatoria no hay un temario de la oposición, y esto lo han visto quienes hayan consultado la convocatoria del pasado día 15, sino una serie de informaciones generales sobre los ámbitos de la convocatoria, en el caso de concursos de carácter general, como es el presente, y algunas indicaciones adicionales sobre conocimientos lingüísticos y poca cosa más. Es decir, que no hay un temario que hay que preparar, sino que se acude a la oposición, yo diría, con el background general de conocimientos de cada candidato. Algo que yo diría resulta mucho más cómodo, puesto que una persona puede estar trabajando en una determinada actividad, puede quizás estar preparando otras actividades o incluso otras oposiciones, y con su bagaje normal de conocimientos presentarse a los concursos, a las oposiciones de la Unión. Esto no significa, en todo caso, que no sea necesaria una cierta preparación. Ya he mencionado que la modificación importante del año 2010 del proceso de selección ha puesto el énfasis en las competencias y habilidades de los candidatos frente a la situación anterior de conocimientos de los candidatos. La valoración de competencias y habilidades también nos han mostrado cómo se realiza la preselección a través de una serie de test de unas características diferentes, esos test que
todos conocemos, pues el test numérico, una serie de números que hay que adivinar qué número viene a continuación, unos dibujitos que hay que saber cuál es el que corresponde después. Pues bien, estas son competencias que si uno no prepara o no lleva a cabo una serie de prácticas respecto a esos ejercicios, difícilmente superará esa fase de preselección. Y en este sentido yo he tomado buena nota y creo que es de agradecer la iniciativa de la Comunidad de Madrid de organizar esos ejercicios o esa información online para prácticas en esta materia. Es algo que ya nuestra representación en Bruselas ha llevado a cabo en el pasado, luego Isabel Moya probablemente hable sobre ello, y que poder contar también en Madrid con una iniciativa de estas características me parece muy adecuado. Es indudable también, para quien supera la preselección, que para las pruebas sucesivas se requiere también, independientemente del background propio de conocimientos, unos ciertos conocimientos sobre la Unión Europea. No ser un súper experto en la Unión Europea, pero se entiende que un candidato sabrá lo que es un reglamento, una directiva, conocerá las características de la política agrícola común, sabrá pues cuáles son las fuentes del derecho de la Unión, etcétera. Y finalmente, en conocimientos lingüísticos también se ha mencionado, uno debe presentarse con conocimiento profundo de una de las lenguas y un buen conocimiento de otra lengua, concretamente inglés, francés o alemán. El proceso del desarrollo de la oposición, yo no voy a hablar de ello, ya se ha mencionado, las fases preselección, evaluación y eventual reclutamiento de candidatos que figuren en la llamada lista de reserva. Y aquí sí haría una observación similar a la que acabo de hacer en relación con los becarios. Los becarios, decía antes, cuando figuran en ese libro azul y por tanto han superado la preselección, en mi opinión, es recomendable una actitud proactiva para facilitar su selección definitiva. Pues algo similar yo me atrevería a decir, y en este caso con mucha más razón, para quien figure en una lista de reserva. Las listas de reserva suelen tener una duración de 2 años, una vigencia de unos 2 años, aunque a menudo son prorrogadas cuando todavía figuran en las mismas un número considerable de candidatos o de nombres de personas que han superado el proceso de selección, el concurso, y que por tanto son aptos para trabajar en la Unión, pero se requiere que se les ofrezca un puesto de trabajo. Pues bien, en este sentido yo me atrevería también aquí a decir la importancia de la actuación proactiva de la persona que está en una lista de reserva, en el sentido de vender nuevamente su candidatura, es decir, contactar con servicios de la Comisión o de otras instituciones donde se conoce que hay vacantes, para mostrar el especial interés por trabajar en ese u otro puesto al que se está dirigiendo, siempre haciendo constar que se figura ya en una lista de reserva. Sobre la convocatoria actual, estoy seguro de que todos ustedes están ya al corriente, incluso me ha parecido ver antes de entrar en la sala, que estaba a disposición de todos ustedes la convocatoria, apareció publicada en el Diario Oficial el pasado día 15, y como complemento a la convocatoria es muy importante contar con lo que se conoce como el documento guía para las oposiciones generales. Apareció también publicado en el Diario Oficial el año pasado, el 28 de octubre. No tengo noticia de que haya habido una convocatoria, que haya habido una publicación nueva de esta guía, por tanto la del 28 de octubre sigue siendo la aplicable en el sentido de contar ahí con la información adicional en relación con la convocatoria. Los puestos convocados, esta mañana ya se ha mencionado, 296 en total, 219 AD5, 77 AD7. Los más numerosos en el ámbito de Administración Pública Europea, 76 AD5, 38 AD7.
En esta ocasión figuran también, aparte de los ámbitos Administración Pública, Derecho, Auditoría y Comunicación, el ámbito de Relaciones Exteriores, que posibilitaría también el que algunos de los seleccionados, los 33 seleccionados, pudieran pasar a trabajar a ese nuevo órgano al que ya me he referido, el Servicio Europeo de Acción Exterior. El plazo de presentación de candidaturas hasta el próximo día 17. Una última referencia, en el Estatuto único de los funcionarios, la expresión única hace referencia a que se aplica igual a los funcionarios de una u otra institución, en el sentido de que el reclutamiento se lleva a cabo por EPSO, pero luego las listas de reserva se circulan entre las instituciones y a partir de ese momento, cuando se es reclutado por una u otra institución, se es funcionario de esa institución, es decir, se es funcionario de la Comisión o de la Secretaría General del Consejo o del Parlamento Europeo. Pero el Estatuto es único, se aplica por igual a todos ellos. El título tercero del Estatuto hace referencia y lleva justamente la denominación carrera de los funcionarios, en el sentido de que quien tiene vocación por la función pública internacional, y concretamente por la función pública europea, se le plantea y se le presenta la posibilidad de una verdadera carrera administrativa. En ese estatuto, ahora de manera casi inmediata en el coloquio, pues quien tenga interés podemos hablar de algunos aspectos específicos, solamente mencionar el artículo 35 habla de las situaciones administrativas posibles, la normal es la de servicio activo, pero hay situaciones como comisión de servicio para trabajar en otra administración, o incluso novedades. El año 2004 he aludido a las modificaciones importantes, la de una nueva categoría de carreras, pero hubo otras muchas, pues por ejemplo, desde el punto de vista laboral o el tema de la conciliación del trabajo, la posibilidad de una comisión para ocuparse, comisión se llama parental, para ocuparse de los hijos, de los hijos en edad hasta 3 años, si no me equivoco, ocuparse de esos hijos durante ese periodo de tiempo y percibir, incluso seguir percibiendo una pequeña retribución. El artículo 43 habla de la promoción de los funcionarios, en el sentido de, hemos visto esa escala de grados desde el 1 al 16, quien supera la oposición, en el caso de administradores a D5 a D7, se le presentan unas posibilidades laborales por delante que implican la posibilidad de promoción, quizás para un número reducido de funcionarios, hasta el escalón superior a D16, director general. Cese definitivo, artículo 47, y el título cuarto, las condiciones de trabajo. Ahí se hace referencia en el Estatuto a cuestiones de tipo administrativo, como pueden ser, aquí lo menciono, horarios, vacaciones, pero yo diría desde una óptica más sociológica, en este caso, que jurídica, que lo que realmente resulta atractivo del trabajo en el seno de la Unión es aquello a lo que se hacía referencia en la sesión de inauguración, y ya lo he mencionado, por Francisco Fonseca, el director de la Oficina de Prensa en Madrid, de la Comisión Europea, ese carácter, ese hecho de trabajar en un ámbito multicultural, multilingüístico, multinacional, algo que quizás en un primer momento representa un cierto hándicap, es decir, significa trabajar en otras lenguas, pero que muy pronto se supera ese pequeño hándicap y resulta realmente atractivo, resulta realmente interesante. Participar en un concurso significa, en todo caso, no una preparación específica, sí unos ciertos conocimientos, he mencionado en el ámbito europeo. Las universidades incluyen esta formación en muchos de sus programas de estudios. El programa Erasmus lo conocen ustedes y ha sido y sigue siendo un gran éxito, posibilidad de trabajar en otros países, y es algo que facilita a lo mejor en su día una eventual incorporación a la Unión. En España son numerosos los cursos sobre la Unión Europea. No renuncio a mencionar, dado que procedo y trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el curso sobre la Unión Europea de la Escuela Diplomática, un curso que en la actualidad va por su edición número 105, es decir, se puso en marcha hace varios años antes de la adhesión de España a
a la Unión Europea, y son numerosos otros cursos diferentes, quizá la mención de manera específica al curso del Colegio Europa de Brujas, con sus 3 vertientes: administrativa, jurídica y económica. Aquí algunos enlaces de interés, pero quizás sobre esta materia Isabel Moya vaya también a hacer una referencia, especialmente al enlace con la web de la REPER y la web de EPSO. Yo, por mi parte, creo que voy a poner punto final a mi intervención, puesto que será más importante o más interesante para ustedes lo que pueda ser la eventual respuesta a sus posibles preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, vamos a tener 2 preguntas. Buenos días. Buenos días. No sé si me ve, estoy aquí. Bueno, quería preguntarle si, como en el pasado en otras convocatorias, el criterio de una cuota de nacionales de los Estados miembros sigue vigente. Es decir, si nos presentamos muchos españoles para unos puestos concretos, si prima o es importante tu origen nacional a la hora de seleccionarte o simplemente tus competencias. No sé si he entendido bien la pregunta. Pregunta si en las posiciones de la Unión Europea existe una cuota por países que se vaya a mantener. Los funcionarios de la Unión efectivamente proceden de los Estados miembros y se requiere, como se ha dicho también antes, una de las condiciones mínimas, ser nacional de alguno de los 27 Estados miembros. Sin embargo, no existen cuotas nacionales, es decir, que una característica de los concursos se basan en el principio de no discriminación sexual, no discriminación por nacionalidad, no discriminación en otro sentido, es decir, que cualquiera puede presentarse a cualquier concurso, incluso yo diría cuando hay convocatoria de concurso para reclutamiento de lingüistas, imaginémonos intérpretes de lengua danesa, ese concurso para reclutamiento de intérpretes de lengua danesa se abre a nacionales de todos los Estados miembros. Es evidente que la mayoría de los candidatos tendrán la nacionalidad danesa, pero nada impide a un español con un muy buen conocimiento de la lengua danesa, por unas u otras razones, presentarse a ese concurso. Entonces, ya digo, los concursos se basan en el principio de no discriminación y no existen cuotas nacionales. Ahora bien, lo que sí hay es el principio no escrito, del que se habla, del llamado equilibrio geográfico. Es algo que no está puesto negro sobre blanco en ningún lugar, pero que trata de respetarse en el sentido de tratar de que el número de funcionarios de cada nacionalidad refleje de manera más o menos aproximativa la importancia en términos de población de cada uno de los Estados miembros. Esto, ya digo, es un principio no escrito, es algo que se pretende de una manera muy aproximativa, lo que no quita para que, por ejemplo, pues el número de belgas o luxemburgueses sea muy superior a lo que representa la población de estos países en el seno de la Unión, pero el hecho de que las instituciones de la Unión estén básicamente en dichos estados implica esa mayor presencia. En todo caso, este principio del equilibrio geográfico, los Estados miembros son muy celosos de su respeto, especialmente en los grados superiores de cada categoría, de la categoría de administradores, es decir, allí donde estamos hablando de jefes de unidad, directores, no digamos directores generales, sí se pretende que el número de los mismos refleje la importancia de los Estados miembros en términos de población respecto a los Estados miembros, respecto al total de la Unión. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta era sobre los becarios. Si entras como becario en la Unión Europea, ¿es luego posible quedarte como trabajador eventual o temporal o contratado? Si alguien está como becario, ¿puede luego continuar? Sí, esa es la pregunta. No, es decir, el proceso de selección de los becarios es estrictamente en calidad de tales. Es decir, que si se supera
La selección se va a trabajar, en el caso de la Comisión Europea, durante 5 meses en la Comisión, y cuando termine ese periodo de 5 meses se ha terminado el stage, el periodo de la beca, y no se continúa en la institución. Lo que ocurre es que hay muchos becarios que tienen efectivamente interés por continuar y trabajar en las instituciones. Entonces, estar trabajando como becario significa estar, yo diría, en términos informales, en una situación bastante interesante para tener un mejor conocimiento de la Unión, un mejor conocimiento de los procedimientos de las instituciones, y en este sentido son muy numerosos los becarios que en un determinado momento se presentan como candidatos a los concursos que convocan la Unión, y por sus específicas características, pues a lo mejor tienen buen conocimiento de cómo se lleva a cabo la preselección, esto que yo mencionaba antes, de conocimiento de esas pruebas, de esos test, y acaban siendo muy numerosos los candidatos que superan la oposición y que en su momento han estado trabajando como becarios en una u otra institución. Esta es la razón de la que en mi intervención yo he querido incluir justamente una referencia específica a los becarios. No he mencionado esto que constituye ahora mi respuesta a su pregunta, pero yo sí animaría también pues, a los más jóvenes de entre ustedes también a plantear candidaturas para la realización de una beca, quizá con la idea última. Es muy importante, yo siempre digo, saber lo que se quiere. Entonces hay que evitar esa situación que a veces se da del cursillista de profesión, es decir, que hace muchos cursos, que solicita muchas becas, ¿no? En este caso se trata de solicitar una beca para, si se obtiene, estar 5 meses en la institución, pero con la idea de que lo que se pretende es presentarse un concurso y durante esos 5 meses se están adquiriendo una serie de conocimientos adicionales que, al menos en mi opinión, facilitarán la superación del concurso. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Muchas gracias, Enrique. En el descanso, como estaremos por aquí, pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, empezaremos a las 12:05 en punto, porque bueno, luego quedan todavía 4 ponencias y si no, pues vamos a ir muy justos. Muchas gracias. Si quedara alguna pregunta todavía, yo estoy a su disposición, a la disposición de cualquiera de ustedes. Gracias.